vamos a estudiar los capítulos 2 y 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. La semana pasada estudiamos una pequeña introducción, introducción de esta epístola, de unos datos generales, y pudimos concluir el estudio del capítulo 1. Es un capítulo muy interesante, muy útil, muy práctico. No sé si antes de entrar a los capítulos de hoy tengan alguna duda o alguna pregunta de lo que vimos ayer. ¿Sí? ¿Quedó claro todo? Bueno, hace 8 días, perdón. ¿Sí está todo claro? Sí. Ok, me parece muy bien. Entonces vamos a estudiar el capítulo 2 de esta epístola. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a ubicarnos ahí. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo está deseoso de instruir a la iglesia de los Corintios, una iglesia que él había podido establecer y a la que ahora puede dirigirse también a través de este medio escrito. ¿Okay? Dice así el capítulo 2, vamos a estudiar en este capítulo, vamos a hablar acerca del poder del Evangelio. Me gusta mucho esto, porque decíamos la semana pasada que el Evangelio en sí mismo tiene ese poder, ¿verdad?, para obrar en la vida de las personas, y hoy va a ser más específico el apóstol Pablo al hablar acerca de él. Y para hacerlo, primero que nada va a hablar de su persona. Del versículo 1 al versículo 5 va a hablar de lo que yo llamo la debilidad que produce frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás nosotros nos podemos mirar, nos podemos ver como personas no muy grandes, o quizás nos comparamos con otros y decimos, pues a lo mejor yo no soy un gran predicador, o soy incluso una persona tímida, me cuesta a lo mejor relacionarme, pararme en público, y ¿cómo puedo yo algún día llegar a ser como Pablo? Yo creo que los cristianos, a través del tiempo y a través de los años, como que vamos, se me fue la palabra, más que identificarnos con ciertos hombres o mujeres de la Biblia, como que vamos colocando a algunos de ellos en un lugar, en una posición no mala, creo yo, buena, en la que nos gustaría ser como ellos. Pero cuando lo hacemos también, a veces pensamos que va a ser algo muy difícil, puesto que les damos a ellos o les atribuimos atributos que no es que no tengan, sino que aún teniéndolos, no es la razón principal del resultado del ministerio que ellos están teniendo. Y creo que esa es una parte muy importante que Pablo va a mencionar en esta porción, de los versículos 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero que notemos de entrada, hermanos, quizás ya lo han visto en algunas otras materias, y si no, algunos que están tomando materias adelantadas, vale la pena darnos cuenta en la Biblia que cuando algún escritor de la palabra de Dios va a hablar acerca del mensaje de salvación, o de la forma en cómo él predicó el mensaje de salvación, casi siempre, no sé en qué porcentaje, pero yo me atrevería a decir en el 80-90% de ocasiones que se va a hablar de cómo se presentó el mensaje, se habla de la Trinidad, se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo en el versículo 2 habla de Jesucristo, en el versículo 4 habla del Espíritu, y en el versículo 5 habla de Dios. Es decir, Dios en toda su esencia, en toda su deidad, es quien es predicado por Pablo. No es eso lo que él quiere decir, pero sí me parece que quiere comunicar que él es alguien que está hablando del Dios, no solamente antiguo testamentario, sino del Jesús que vino al mundo, valga la redundancia, en forma humana, y al Espíritu Santo que él prometió y que está obrando precisamente en el trabajo.
En realidad, el punto que él quiere decir es el siguiente: así que, esa frase así que sirve para unir lo que él viene diciendo en la parte anterior, lo que he venido relacionándoles, lo que he venido diciéndoles en el capítulo anterior. Y entonces les dice que en virtud de que nosotros fuimos hechos por Dios, somos la obra de Dios, somos el resultado de Dios, dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, yo no pretendía a ustedes cautivarlos con mi mensaje, con mis palabras. No busqué un mensaje que ustedes dijeran: wow, qué bonito habla este hombre, ¿no? Qué gran predicador. Me convencí porque él explicó de una manera tan bonita, tan clara, que no había manera de decir que no. No, dice Pablo, no. De hecho, dice: yo no fui con palabras de sabiduría, hice algo diferente. Dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, lo único que traté de demostrarles a ustedes a través del sencillo mensaje del Evangelio es que hay un Jesús que fue crucificado. Me gusta esto. Qué bonito es saber que cuando tú y yo vamos a compartir de la palabra de Dios, no importa con quién, no estamos preocupados por ponernos al nivel de esa persona. Híjole, es que, bueno, a lo mejor yo puedo pensar erróneamente que es una persona a lo mejor de baja condición, no ha estudiado mucho, y aquí sí va a estar fácil la cosa. No. O a la inversa, qué difícil va a ser predicarle a esta persona porque pues es un ejecutivo, es alguien que tiene una profesión, que ocupa un puesto, que tiene un negocio, que tiene dinero, y entonces le voy a demostrar que yo conozco la palabra de Dios. Y quizás a veces con el propósito, según nosotros, lo decía yo en la clase pasada, de poder llegar al corazón o a la mente de esa persona, pues establecemos todo un mecanismo a través del cual, o todo un mensaje queremos llegar. Y dice Pablo: yo me propuse que ustedes se dieran cuenta que yo lo único que sé es algo sencillo pero útil: Jesús y este que fue crucificado, es decir, que murió por nuestros pecados. Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo y lo hizo para ser crucificado, para morir por nuestros pecados. Además, dice el apóstol Pablo: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa frase, debilidad y mucho temor y temblor, no da la idea de que tuvo miedo, de que no sabía qué hacer. Hay una conjetura que vale la pena que se las comente, que me parece que no es esa, y estoy seguro que no es esa, pero cuando ustedes estudien algún comentario de la Biblia es muy seguro que la van a encontrar. Algunos comentaristas bíblicos consideran que Pablo dice que fue con temor y temblor porque venía con el efecto que había causado la presentación del mensaje en Atenas entre los sabios griegos. No le había ido muy bien. Entonces él venía con esa preocupación de qué va a pasar ahora en Corinto: ¿me van a escuchar? ¿No me van a escuchar? ¿Qué va a suceder? Y eso provocó en él cierto miedo. No, debilidad y temblor. La idea que quiere Pablo comunicar con esas palabras es que cuando nosotros predicamos a Jesucristo, no vamos con la confianza de que somos muy buenos, de que somos los mejores, de que sabemos mucho y que por eso estamos confiados en que no nos vamos a equivocar, sino que vamos sabiendo que el mensaje que vamos a comunicar no solamente no es nuestro, es de Dios, sino que la forma en la que lo comuniquemos puede traer vida eterna a una persona. Imagínate, hermana Noemí, que tú tienes el encargo de una persona muy importante de ir a dar un mensaje a otra persona. Te dice: ¿sabes qué, Noemí? Quiero que tú vayas a tal empresa, a tal institución y les informes esto y esto. Y tú las preocupas de saber que no se me olvide, ¿no? Espérame tantito y lo apuntas y lo anotas y lo vas repasando. Regresas: ¿qué pasó? ¿Viste mi mensaje? Sí, mira, les dije esto y esto. No, espérate. ¿Qué les dijiste? Pues eso fue lo que usted me dijo que dijera. No, eso no era. Y ya no tienes la oportunidad de corregirlo. Bueno, o a lo mejor lo tienes, a lo mejor no pasa nada, o a lo mejor se puede corregir. Aquí el punto es: Pablo llegaba a lugares a los que no iba a regresar la otra semana, al otro día.
Y ustedes me podrían decir, Germán, espérate, pero se quedó 18 meses. Sí, pero en realidad él siempre que iba predicando la palabra, no era confiando en él. Era debido a muerte. Él sabía que las palabras que iba a comunicar era la palabra de Dios. Y que el resultado, porque hermanos, a ver, no quiero sonar contradictorio. El resultado de nuestro mensaje no depende de nosotros, depende de Dios. Pero la verdad es que sí depende de nosotros. Porque si yo no le doy un mensaje claro a una persona, le digo algo que la palabra de Dios no dice, la voy a confundir. Y a lo mejor no la llevo a que reciba a Cristo, la llevo a que le guste leer la Biblia, la llevo a que le guste orar, la llevo a que le guste ir a una iglesia, pero no a que se rinda a los pies de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí logro comunicar con claridad lo que quiero? Sí. Claro. Lo que pasa es que yo creo que, lo que yo entiendo es que implica una gran responsabilidad, Sí. y que además pudiera ser que no tengamos otra oportunidad, ¿no?, Así es. para poder dar ese mensaje. Ajá. Porque yo creo que cuando hemos estado así, que hemos salido a evangelizar, a mí a veces me puede quedar esa sensación de que luego como que ya tienes a las personas. Ajá. Y algo pasa, ¿vale? Sí. Y dices, sí, tenía yo una oportunidad, que a lo mejor me distraje, o a lo mejor pasó algo. Yo creo que es más que nada eso, ¿no? La gran responsabilidad o sea, es el temor de la responsabilidad. Así es, exactamente, de lo que tienes que decir. Por eso es que Pablo dice, no fui con excelencia de palabras, me propuse no saber entre vosotros otra cosa, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, no son palabras que provienen de la sabiduría del hombre, sino de sabiduría de Dios. No traté de convencerlos por medio de lo mucho que yo podía hablarles. Y entonces él dice aquí, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué es importante notar que el apóstol Pablo habla de Jesús, habla del Espíritu y habla del Padre? Entiéndase de Dios. Porque lo que él va a decir es, mi mensaje, mis humildes o mis sencillas palabras fueron respaldadas con la demostración ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Ahora, esa palabra demostración, apoderixis, es una palabra interesante, porque miren lo que significa. Apoderixis es una palabra griega que significa lo siguiente, o se refiere a aquello que afecta al corazón y a la vida de quien escucha ese mensaje. Define aquello, ¿verdad?, que afecta a los corazones y a las vidas de quienes están escuchando. Dice, sí, yo les di un mensaje sencillo, pero el Espíritu Santo hizo que esas palabras sencillas penetraran hasta lo más profundo de su corazón. Ajá. De tal manera que hizo que ustedes se sintieran quebrantados, se sintieran movidos al arrepentimiento y entonces tomaran la decisión de cambiar o de aceptar a Jesucristo y de cambiar. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, mientras tú y yo, esto es algo muy bonito que estoy enseñando porque estoy impartiendo la clase de Hebreos. Hebreos dice que Dios predica con nosotros, que Dios predicaba con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque mientras ellos predicaban, Él confirmaba con señales, con prodigios, con dones del Espíritu Santo. Bueno, cuando el creyente está dando el sencillo mensaje del Evangelio, en realidad con nosotros hay alguien que está haciendo uso del poder que nosotros quisiéramos tener, pero que quisiéramos no podemos, que es el Espíritu Santo. Él está trabajando en lo que nosotros no podemos trabajar. Nosotros podemos llegar a los oídos de las personas, pero el Espíritu puede llegar al corazón. Exactamente. Entonces las palabras que tú estás dando, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de las personas para hacerle que se sienta afectada, motivada. Les voy a decir una cosa, cuando ustedes y yo presentamos el mensaje de salvación, a veces pareciera que la gente que lo escucha no toma una decisión y no hace nada. Pero si nosotros hemos dependido del poder
Dios, aunque esa persona no haga nada, su corazón va a ser afectado para bien. Siempre queda allí. Está pensando, está meditando en tus palabras, está considerando el mensaje, y en algún momento de su vida, no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué, no sé bajo qué circunstancias, para acordar tus palabras. Recuerdo hace algunos meses, ¿no es cierto?, el año pasado, que fui a predicar a otra iglesia. Antes de darme el tiempo a la predicación, el pastor le decía a la congregación si tenían algún testimonio que dar. Algunos de ustedes ya habrán escuchado esto porque lo compartí en otra clase. Y una hermana levanta su mano y dice: hermano, yo sí quiero dar un testimonio. Este fin de semana, dice, nos pasó algo a mi familia y a mí que nunca nos habríamos imaginado. A ver, ¿de qué se trata? ¿Quieres comentarlo? Dice: sí. Dice: recibimos la llamada telefónica de un tío que nunca nos habla, pero nosotros siempre que lo hemos visto, hemos intentado predicarle de Cristo Jesús, solo que nunca nos ha querido escuchar. Perdón, a él nunca le ha importado, no le llama la atención, dice que eso no es para él. No, nos rechaza completamente. Pero resulta que este fin de semana hubo una cosa trágica y difícil en su vida. Y suena el teléfono y nos dice: oye, no recuerdo si literalmente fueron las palabras, pero le dice: soy tu tío fulano de tal. Tal vez te extraña que te esté hablando, pero estoy pasando por una situación muy difícil. Y cuando me puse a pensar qué podía hacer, a quién podía llamar, perdón, para pedir un consejo o algo que me consolara, pensé en ustedes, porque me acordé que ustedes siempre me han hablado de Dios, y quiero preguntarles si podrían hacerlo ahora. Sí, claro que sí, tío, se podrían venir a mi casa, quiero que me hablen de su Dios. Eso significa apodeixis. Es la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona cuando tú y yo hacemos la obra, cuando tú y yo predicamos la obra del Jesús crucificado. ¿Sí nos damos cuenta? Ok. ¿Cuál fue la razón entonces por la que Pablo prefirió hacer el mensaje sencillo sin elocuencia? Pues que la fe de ellos no estuviera fundada en su sabiduría, ¿verdad? Sino que se apoyara en el poder de Dios, en un fundamento sólido, en algo permanente. Y por eso dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, si tú fundas tu vida en filosofías humanas, te vas a caer. El hombre te va a fallar, y un día te vas a dar cuenta que esa filosofía humana que tú seguías es pequeña porque encuentras algo mejor. Hace rato, cuando llegué al templo, había por debajo de la puerta publicidad de un grupo gnóstico. Creo que no debí de haberla roto porque me iba a servir ahorita, pero bueno. El punto es que esta folletería decía que si tú quieres alcanzar el conocimiento, por la madurez, la grandeza, tienes que conocer, ¿verdad? Para alcanzar la verdadera superación, pues tienes que conocer, tienes que estudiar, tienes que aprender, y ahí te dicen muchas cosas. Yo no digo que es malo aprender, es bueno aprender. El conocimiento en sí mismo no es malo. El problema está en que nosotros veíamos la semana pasada que en realidad la sabiduría humana es desechada por Dios, y que para lo único que le sirve al hombre la sabiduría humana es para alejarlo de Dios y para perderse. Y entonces dice Pablo: yo no quiero que la fe y la confianza de ustedes se fundamente en mi persona, sino en el poder de Dios. Porque aun cuando yo no esté con ustedes o entre ustedes para consolarlos, apoyarlos, Dios iba a estar. Y quiero que veamos entonces la obra completa. Les predico al Jesús crucificado. El Espíritu Santo está usando su poder para convencerles, para obrar en sus vidas. Y
Y ustedes, en la medida en la que ponen su confianza en Él, van a probar en sí el poder de Dios. Saber que es Dios el que está con ustedes. Es más, les voy a decir una cosa, hermanos. La iglesia de Corinto era el resultado visible del sencillo mensaje del Evangelio de Pablo. La iglesia de Corinto era el resultado visible del sencillo mensaje del Evangelio del apóstol Pablo. ¿Por qué hablamos de la debilidad que produce frutos? Porque allí había como fruto una iglesia. Bueno, como fruto de la debilidad de un hombre, había una iglesia. Entiéndase, no de la debilidad de él, sino del mensaje que él predicó, de la forma en que lo llevó a cabo. Hermano, es hermoso también pensar que la gente que proclama el Evangelio con sencillez de corazón, con humildad, con mansedumbre, la verdad es que es más propensa a ganar almas que quien lo hace de otra manera. Eso a mí me queda claro. Así es. Y eso funciona no solamente en el evangelismo, sino funciona en el púlpito también. Siempre que se trate de predicar la palabra, porque quiero tomar algo más. Dice Pablo: fui a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque me parece que esas palabras no solamente deben de aplicarse a alguien que está compartiendo la palabra, está predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Es algo que muchos predicadores tenemos que aprender. Yo creo que un buen predicador es aquel que siempre está nervioso antes de subir al púlpito. No es aquel que dice: no pasa nada, no hay ningún problema, no me afecta. Ahora, no quiero decir que no llegue un momento en que vences los nervios, puesto que a través del tiempo quizás la práctica de la predicación de estar frente a un auditorio te da cierta confianza, pero la realidad es que tú estás orando toda la semana, todos los días, diciéndole a Dios que Él bendiga el mensaje, que bendiga la palabra, que bendiga la clase de escuela dominical, y sabes que antes de subir al púlpito todavía tienes que depender de Dios, y estando en Él tienes que seguir dependiendo de Dios. Y por eso yo veo con toda naturalidad que de repente un gran predicador se le traban las palabras y como que, a ver, hermanos, espérame tantito, es que no es que no haya estudiado, sino que él sabe que está comunicando un mensaje que tiene que hablar con claridad. La debilidad produce frutos cuando la fortaleza proviene de Dios. Cuando la fortaleza proviene del hombre, el fruto es muy poco o prácticamente nulo. El resultado es visible. Ahora bien, Pablo va a pasar a un punto completamente distinto, del versículo 6 al versículo 16. Primero que nada, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Es claro? Muy bien. Ahora Pablo les va a hablar de lo siguiente. Versículo 6 al versículo 16 les va a decir que lo espiritual es para los espirituales. Y es que déjenme decirles que quizás también una de las cosas que juzgaban en Pablo, y que por eso quizás estaban escuchando a otros falsos maestros, es el pensar o el creer que él no podía enseñarles algo más profundo que el simple evangelio. Es decir, que él era un hombre ignorante de la escritura, que ignoraba cosas más grandes, más profundas, y por eso es que él no se las había enseñado. Ahora Pablo va a contrarrestar ese probable pensamiento entre la iglesia para decirles que no es así, que al contrario, él realmente conoce, pero eso no significa que se los va a dar a todos. Eso es importante. Dice la palabra de Dios, versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Miren qué interesante. Dice, nosotros, claro que hablamos sabiduría, por supuesto que sí. Tenemos la capacidad de hablar cosas más profundas, de ser más concretos, de ser más específicos, de hablar cosas más difíciles. Pero eso lo hacemos entre los que han alcanzado madurez. Ahora, esa palabra madurez, me parece que es bueno saberla, porque madurez proviene de la palabra griega teleios. Y teleios es una palabra griega que describe, en este caso, a aquella persona que ha alcanzado su fin. De hecho, en algunas partes de la Biblia se traduce como perfecto, para que seamos perfectos y cabales, a fin de presentar al hombre de Dios perfecto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es decir, es para aquellas personas que han crecido, que no se han quedado como niños, que han probado madurez espiritual y que tienen la capacidad, fíjense, también da la idea, tienen la capacidad de entender, de comprender lo que les estás explicando. Hermano, no puedes hablarle del libro de Daniel a un nuevo creyente. O sea, no puedes hablar del Apocalipsis, no puedes intentar decirle qué significa Ezequiel 38 y 39, ¿no? O Joel o Zacarías 14. No puedes. No lo va a entender. ¿Para qué se lo dices? ¿Para qué se lo explicas? Hay muchos nuevos creyentes. Oye, hermano, ¿pero qué significa esto? ¿Y qué significa el otro? ¿Y qué significa aquello? Y a veces yo con toda honestidad le digo, hermano, mira, voy a tratar de explicarte muy sencillo, muy breve. Yo te sugiero una cosa: termina de leer la Biblia, léela un par de veces, 2, 3 veces. Quédate nada más con esta idea principal y después de eso vienes y te puedo explicar un poquito más. Porque es importante que primero que nada conozcas otras cosas, sepas otras cosas, pero también en realidad atrás de eso es que madures un poco más. No solamente para que puedas entenderlas, sino comprender qué es lo que Dios espera de ti, qué responsabilidades implícitas también hay en esa palabra que tú vas a comprender ahora. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en este versículo que acabamos de leer nosotros. Y sabiduría, dice Pablo, no de este siglo. No es algo que ustedes pueden encontrar si van con los maestros, si van al Areópago, si van con los griegos, ni de los príncipes, ni de la gente importante de este siglo que perecen. Era común en esos tiempos, y de hecho es común que un príncipe, un rey, sea una persona sabia, una persona que conoce, una persona que ha estudiado, una persona inteligente. Pero la sabiduría del hombre, con el hombre se muere. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, que proviene de Dios, y dice algo, en misterio. La palabra misterio es una palabra que se va a repetir varias veces en la Biblia. Y aunque parecía, o cuando menos en nuestro vocabulario del día de hoy, hablar de misterio denota aquello que es misterioso, la palabra griega no significa eso. La palabra es musterión, así como suena, musterión. Y esa palabra, hermanos, esa palabra significa o describe aquello, se refiere a aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales y que solo puede ser dado a saber a través de la revelación divina. Es decir, el Evangelio es algo más que un simple mensaje. Sí, el sencillo mensaje del Evangelio es todo lo que necesitamos conocer nosotros, pero hay verdades más grandes detrás de él que Dios quiere que nosotros también conozcamos y que Él ha dado a conocer. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que Dios determinó de antemano, que Dios estableció de antemano para que nosotros la conozcamos y nos gloriemos en ella. Ahora, en la Biblia, hermanos, se habla de muchos misterios.
No es necesario que los apunten, porque no es propósito de la clase, pero sí me gustaría que ustedes los escucharan y los conocieran, porque los van a poder, los van a poder encontrar a través de sus lecturas en la Biblia. Vale la pena también decir, por una parte, que Dios estableció los tiempos adecuados en los cuales el hombre iba a ir conociendo más profundamente a través de él. Por ejemplo, en la Biblia se hablan por lo menos de 11 misterios. El misterio del Evangelio, ¿verdad? Cómo a través de una oración, ¿verdad?, es que nosotros podemos obtener la redención y la vida eterna. Por supuesto, porque va acompañada de arrepentimiento y fe. O el misterio del endurecimiento de Israel durante la presente edad, que ese pueblo, ¿verdad?, que gracias al endurecimiento del pueblo de Israel en esta presente edad, es que nosotros podemos ser injertados como libros. Ustedes habrán escuchado Romanos capítulo 11, ¿no? O por ejemplo el misterio de la transformación de los santos, cuando resucitemos y seamos llevados en gloria, dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 15, 51 y 52. O el misterio de la iglesia como el cuerpo de Cristo, cómo entender que como seres humanos formamos un cuerpo, y por eso algunos autores o algunos estudiosos de la Biblia le dicen a la iglesia el cuerpo místico, ¿verdad? El cuerpo místico de Cristo. Bueno, sabemos que Él está entre nosotros y que funcionamos como tal porque Él es la cabeza. O se habla del misterio de su voluntad, aquello que nos es revelado, que venimos a conocer nosotros. O por ejemplo el misterio de Cristo en nosotros. ¿Cómo entender que Cristo Jesús mora en nosotros? A través de su Espíritu Santo. Por fe sabemos que allí está. Bueno, cuando nosotros vamos conociendo, estudiando la Biblia, vamos comprendiendo cómo es que Él realmente está morando en nuestra vida y que así es. O por ejemplo, el misterio de la sabiduría que proviene de Dios, que acabamos de leer ahorita. Ese conocimiento que Dios que está en los cielos nos permite tener. Les voy a decir una cosa, hermanos. Ese misterio de la sabiduría que proviene de Dios es para todos. Fuimos predestinados, todos los creyentes, a tener esa sabiduría. Y si algunos no la tenemos es porque no la hemos buscado, porque no hemos estudiado. Ajá. Yo conozco pastores, hermanos, que están a cargo de iglesias, que tienen grandes ministerios y que viven en estados de la República en donde no pudieron estudiar, ni siquiera terminar una educación básica. ¿Qué pensar en una media o una superior? Y sin embargo son hombres de Dios, usados por Dios, con una sabiduría que sus congregaciones son bendecidas cuando predican la palabra. ¿Saben por qué? Porque es Dios. ¿Cómo puedes entender que alguien así, ¿verdad?, puede tener esa sabiduría? Es de Dios. Es a lo que se refiere el Salmo 119. Dice, cuando yo leí tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, dice, fui más sabio que los sabios, más sabio que los hombres, más sabio que los jóvenes, más sabio que todo. La Biblia también nos habla del misterio de la fe, aquello que nace en lo profundo de nuestro corazón y que nos lleva a creer en Cristo Jesús. O el misterio de la iniquidad, ¿verdad?, cuando el anticristo se manifieste, del cual habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, y que va a ser una época en el mundo que va a haber un caos total de maldad. O el misterio de las 7 estrellas de Apocalipsis 1:20. O por ejemplo el misterio de Babilonia, una comparación con la Babilonia antigua que va a ocurrir en el futuro, como dice Apocalipsis 17:5. En fin, son aspectos interesantes que quizás que nos debe de llamar la atención a nosotros como creyentes, de saber que realmente no solamente al estudiar la Biblia, la palabra de Dios, vamos a conocer el sencillo mensaje, sino que aún va a haber muchas cosas más grandes para nosotros. Y dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Con toda la grandeza del conocimiento que ellos tuvieron, ellos no recibieron algo que se pueda igualar siquiera a lo que nosotros conocemos de Dios. Toda la sabiduría que tú puedas encontrar en unos libros no se compara con la sabiduría que proviene de Dios, con lo que Dios es capaz de hacer en ti. Porque si la hubieran conocido de hecho, dice el apóstol Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí está lo que yo les decía hace rato. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Va a llegar un momento en tu vida cristiana, si no es que has llegado a él, hermano, en que tú lees la palabra de Dios y te ves a ti mismo y dices, caray, Señor, nunca pensé comprender tantas cosas, nunca pensé saber todo esto. Al rato vamos a aprender en esta misma epístola que el conocimiento de Dios
nos hace más capaces que el ser humano común para dictar juicios sobre cualquier cosa en la vida. Eso es algo muy interesante que vamos a ver ahorita. Vamos por partes. Se habla del Señor de gloria, se habla de Dios, se habla del Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está, la tarea del Espíritu Santo, no solamente dando fuerza a nuestro mensaje, sino dándonos a conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, iluminando nuestro entendimiento. Yo creo que en esta parte, o en este tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo, hablando de que la está revelando el Espíritu Santo, es precisamente eso, el Espíritu Santo le está revelando. Pero si nosotros quisiéramos aplicar este verso a nosotros, diríamos que Dios nos está iluminando por medio del Espíritu Santo, porque Dios no está revelando ya nada nuevo. Todo lo que Dios quería revelar está revelado, está ahí en su palabra. Por eso es que es inapropiado cuando nosotros oramos decirle a Dios que nos revele. Señor, y revélanos tu voluntad, o revélanos tu palabra para poder comprender. No, lo correcto es ilumínanos. En el pasado había inspiración, ya no la hay. Había revelación, ya no la hay. Perdón, había inspiración, había revelación, ya no la hay. Hay iluminación. El punto es, Pablo está hablando de esa dependencia, pero nos enseña algo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. A ver, vamos a entendernos un poquito. No es que el Espíritu Santo sea una persona distinta a Dios, porque cuando Pablo dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, significa que el Espíritu Santo tiene que buscar en la persona de Dios para poder determinar o conocer lo que Él es. No, sino que el Espíritu de Dios, como el Espíritu nuestro, es o son capaces de conocer a profundidad lo que nosotros somos. ¿Sabes una cosa, Isaí? Además de Dios, hay alguien que te conoce profundamente a ti. Tú mismo. ¿Sí nos damos cuenta? Además de Dios, o además del Espíritu de Dios, hay alguien que te conoce profundamente. Hay un versículo que dice eso: ¿quién conoce al hombre sino el mismo hombre? Así es. Ayer. Entonces aplicaría cuando dice por el Espíritu, o sea, el Espíritu que Él nos da hace que también podamos conocer, o sea, todo de Dios, ¿o? Esa es una buena pregunta. La Biblia no nos dice todo de Dios. El Espíritu Santo no nos enseña todo de Dios. Nos enseña la Biblia, como el Espíritu nos enseña todo lo que Dios quiere Todo lo que Él reveló que en este mundo supiéramos de Él. lo necesario, su voluntad en este caso. Exactamente. Pretender decir que la Biblia nos enseña todo lo que es Dios es limitar a un Dios infinito en esas palabras. Sí, dice, las cosas reveladas le pertenecen al hombre. Ajá. Las cosas ocultas, desde el Antiguo Testamento, le pertenecen a Dios. Sí. ¿Sí? Por eso, de hecho, ustedes pueden leer la Biblia y ni siquiera encontrar una cronología, porque el interés de Dios no es el cronológico, es que sepamos lo que Él quiere que nosotros sepamos. Nada más. Pero lo que sí les puedo decir es que ese Espíritu Santo, en virtud de que es el Espíritu de Dios, nos da esa sabiduría que Dios quiere que nosotros recibamos, que seamos capaces de entenderla, de conocerla. Dice, aún lo profundo de Dios. Quizás la pregunta de H pudiera resultar de esto, ¿no? Lo profundo de Dios. Bueno, el punto es que en lo profundo del corazón de Dios está el amor al hombre. Eso es algo profundo en Dios. El aborrecimiento del pecado, el deseo de que ese hombre, en ese hombre un día sea restaurada su imagen, que le glorifique, y que haga muchas cosas más. Pero ¿qué quiere que nosotros conozcamos? ¿Saben, hermanos? Eso lo veremos en octavo semestre, cuando estudiemos escatología. En el cielo seguiremos aprendiendo, porque tenemos un Dios que es
cosas, iremos aprendiendo todavía de nuestro Dios que es eterno. Sí. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Por eso es que hay ocasiones en que decimos o hacemos ciertas cosas y alguien nos dice, mira, no te engañes. No, es que mira, sí, yo le voy a hacer esto, voy a hacer. No te engañes, no lo vas a hacer. O sea, sé sincero contigo mismo. Tú no estás acostumbrado a hacer eso. Tú no lo vas a hacer. Y termina diciendo, bueno, la verdad es que no lo voy a hacer. ¿No? Reconoce la condición. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todo este diálogo? Todo lo que está diciendo Pablo tenemos que amarrarlo con la primera parte. Lo que yo sé no es porque yo soy muy bueno o porque soy muy inteligente, sino porque Dios me lo ha dado a través del Espíritu Santo. Ustedes, hermanos de Corinto, quieren saber cosas profundas, se las voy a decir cuando sean maduros. Y ahorita dice. Pero ustedes necesitan también depender del Espíritu Santo para poder comprenderles. Vamos a llegar a un punto, estamos diciendo que lo espiritual es para los espirituales, que de hecho ya se los dijo desde antes, para los que no han alcanzado madurez. Y entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dos cosas. La primera, no hemos recibido el espíritu del mundo. Tengamos cuidado en interpretar correctamente esa frase, el espíritu del mundo, porque no se refiere al espíritu del diablo. Porque 1 Juan, por ejemplo, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y pudiéramos pensar, o sea, no hemos recibido el espíritu de Satanás o del anticristo. No. Esa palabra mundo, simple y sencillamente la palabra es cosmos. Cosmos. Y todo lo que quiere decir Pablo es, no hemos recibido la capacidad de tener, o sea, ¿cómo puedo compartirlo? La sabiduría que nosotros hemos recibido no es aquella que se obtiene en el mundo. Nosotros mismos. Exacto, a través del conocimiento humano, a través de nosotros mismos, exactamente. Y en ese sentido es que no hay una comparación. Ahora, podemos tenerla por una razón muy simple, diría Pablo, porque hemos recibido el Espíritu, que proviene de ¿quién? De Dios. Puesto que todo creyente, nosotros ya lo sabemos, posee el Espíritu de Dios. Es importante que tengamos esto en mente, porque más tarde va a decir que tenemos la mente de Cristo. Es una frase que comunica algo muy grande, para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo puede una persona comprender la palabra de Dios al punto de realmente cambiar su vida, aplicar su vida? Solamente cuando tiene el Espíritu Santo de Dios. Solamente en ese momento puede comprender lo que Dios le ha dado, lo que Dios tiene para él. Porque cuando no tiene el Espíritu Santo es una sarta de tonterías. Ajá. Exacto, hay mucha gente que te dice, oye, es que yo he leído la Biblia y no sé qué te parece, qué encuentras interesante. A algunos de ustedes, por ejemplo, algunos de nosotros, estando en la escuela, nos habrán pedido en alguna ocasión filosofía, una materia que comúnmente a nivel preparatoria, por lo menos en una ocasión, te piden buscar algo en la Biblia. La mayoría de maestros tienen esa costumbre. Yo les puedo decir que el nivel medio de chicos de preparatoria por lo menos tienen un acercamiento a la Biblia porque tienen que hacer una tarea, un trabajo, alguna investigación, algo. O aquellos que estudian poesía, literatura, la Biblia es forzada, la tienes que consultar forzosamente, es de ley. ¿Sí me explico? Pero no es eso. No es esto lo que te da la capacidad de comprender. Pero entonces es esa persona que se ponía la palabra, que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y como que dice, ahora caigo. O sea que entender a Dios da la idea de lleva el pensamiento, y que entender a Dios no es a través de la sabiduría del mundo, sino de la sabiduría de Dios. Para conocer lo que Dios tiene, tenemos que tener lo que Dios da, su Espíritu. Su Espíritu Santo. Y entonces puedes pasar mucho tiempo leyendo ese libro. Puedes dejar muchas cosas por lo que dices el libro.
Puedes llorar de repente por lo que dice ese libro. Puedes postrarte por lo que dice ese libro. Ha habido ocasiones en que estoy leyendo la Biblia y me detengo y me pongo a orar ante Dios. Digo, Dios, gracias por lo maravilloso que hay aquí, por lo grande que es esto, porque ahorita me permites comprender lo que quieres, o porque encuentro alguna verdad que puedo comunicar a la iglesia, algún mensaje en alguna clase. Digo, Dios, gracias porque esto que es insignificante para muchos, tu Espíritu Santo hace que sea algo grande para mí, porque nos has concedido esa sabiduría. Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Noten cuántas veces sabiduría humana, sabiduría de Dios, sabiduría humana, sabiduría de Dios. Se está poniendo todo en una balanza, diríamos, ¿no? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 14, 15 y 16? Pero cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda la verdad. Aquí está hablando de una persona, no de una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo está obrando con su poder, convenciendo de pecado cuando yo estoy hablando, pero también está obrando, revelando en esos tiempos o iluminándome en estos tiempos para comprender la palabra. O bien, como dice aquí, enseñándome, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual, en griego diría, acomodando lo espiritual para los espirituales. O diría, interpretando verdades espirituales a mentes espirituales. Hermano, del 100% de creyentes que asisten los domingos a la iglesia, ¿quiénes van a comprender realmente las predicaciones? Los espirituales. Los espirituales. Los carnales, ay, qué aburrido estuvo. Es que ya la palabra del pastor ya no me llena. Mejor me voy a ir a otra iglesia. ¿Sabes por qué ya no te llena? Porque no eres espiritual. Porque no es la palabra del pastor. Es la palabra de Dios. No reconocen su condición y ven al hombre, ¿no? Exactamente. Dice, interpretando verdades espirituales a mentes espirituales. ¿Cómo es posible que un domingo salga un hermano diciendo, ay hermano, gloria a Dios, qué hermoso mensaje, qué le pareció la predicación, hermano, qué maravilloso, verdad es Dios? Y esto diga, pues sí, se decía. Otro se está durmiendo, otro está distraído, u otro está con los bebés haciéndole caras, ¿verdad? Porque eso pasa mucho. Está ahí con un bebé y el hermano está ahí. Y por allá el predicador está como perico, hablando. Y se sale, ¿verdad? Y dice, híjole, pues es que no, la verdad como que no fue de bendición, como que faltó algo. Y los hermanos dicen, es que falta algo. O sea, faltó alguien que pasara al frente y brincara como chango, ¿verdad? Nos contara unos chistes para decir que fue divertido. Nosotros no vamos a la iglesia a ver algo divertido. No vamos al templo a entretenernos. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Pero lamentablemente solo es entendida por las mentes espirituales. Sí, porque va a llegar al corazón y de otro va a llegar a la mente. Se va a quedar aquí. A ese hermano que llega diciendo, Señor, vine por mi alimento, lo voy a recibir. Y perdón por lo que voy a decir, le anda del baño pero se aguanta. No se baja, dice, no, yo no me bajo, yo me espero a que termine. Sí. Tiene hambre, pero dice, no, que hambre ni que nada. Está al pendiente. Tiene algo que hacer y se le hace tarde y ya se extendió un poquito el predicador. Dice, no importa, ahorita me voy corriendo. ¿Por qué? Es esa mente espiritual a quien le están interpretando cosas espirituales. Dice, esto no me lo pierdo. No lo voy a dejar. Esto es para mí. Hay un anhelo también. Así es. Eso no existía entre los hermanos de Corinto.
Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Por eso, Pablo, es importante hacer el énfasis ahorita. Y es importante que nosotros hagamos ese énfasis en nuestra vida y que hagamos ese énfasis en los hermanos, a los que les enseñamos, a los que instruimos, a los que discipulamos. Oye, ora a Dios para que tu corazón anhele. ¿Qué decía el salmista? El salmista bien decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermoso. Está jadeando, está deseando satisfacer su alma. Lo necesita. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Dice el salmista. Híjole, Señor, pues apenas es viernes, pero ya va a ser domingo. Ya va a ser domingo, ya vamos a poder estar con los hermanos. Hoy la alabanza como que estuvo muy apachurrada, hermano. O sea, a lo mejor estuvo apachurrado el que tocó, pero si tú hubieras cantado, no hubiera estado apachurrado. Pero tú calificas lo que hacen los demás. Vamos a buscar el beneficio para nosotros, sin saber que el hermano de al lado puede ser bendecido por mi canto. Nada más por eso. Está tan agobiado en su alma que no va a escuchar el mensaje, pero te va a escuchar a ti que estás a su lado, estás cantando y escucha tu gozo y siente tu gozo y se contagia. Y entonces quizás sí va a escuchar el mensaje. Porque no me voy a engañar como predicador. No todos los que llegan nos escuchan. Porque a veces el alma está abatida. Y entonces todo va a fluir, todo lo va a usar Dios. Noten, Señor de gloria, Espíritu, Dios. Pablo les está hablando de que Dios en toda su persona está obrando en darles conocimiento, sabiduría, madurez. Ese mismo Dios va a usar todas las cosas para darlo a la misma iglesia local, tuya o nuestra. ¿Sí nos damos cuenta? Perdón que insista, lo espiritual para los espirituales. Y es más, me atrevo a decir algo: aunque digas cosas espirituales y profundas, el carnal no las va a entender. Así que ¿para qué las dices? Alguien dijo por allí que una predicación no debe de ser una presentación teológica de la palabra, sino el simple mensaje que tienes para esos hermanos. ¿No? Bien, ¿preguntas? Continuemos, estamos hablando de un tema, no nos perdamos, ¿ok? Pero hay un pero. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? No nacido de nuevo. Es el hombre. ¿Sabían ustedes que en griego la palabra el hombre natural en realidad es el hombre animal? En la palabra griega suchikos, con una P al inicio. Suchikos, así como suena. De suche, del alma. El hombre animal no capta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, diría el apóstol Pablo. Suchikos describe una persona que se gobierna a sí mismo por sus instintos naturales, por su alma, por su pensamiento. En realidad es una persona no regenerada por el Espíritu Santo. Por eso es que es carnal, el hombre natural. No percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son una tontería y no las puede entender porque se han de comprender espiritualmente, por supuesto. Uno creyente está al margen de la revelación divina. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este verso, hermanos, es un verso interesante. Tenemos que comprender claramente qué es lo que dice este verso, ¿ok? En cambio el espiritual dice: juzga
todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa este verso? Que una persona espiritual, es decir, una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, no es que tenga la capacidad de emitir un juicio con conocimiento en todas las áreas de la vida, pero sí que tiene la capacidad de juzgarlas mejor, de emitir un juicio mejor. ¿Por qué? Porque no solamente puede hacer uso de su conocimiento humano, de su experiencia en la vida, sino que ahora va a ver las cosas y va a juzgar las cosas desde el punto de vista de Dios. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, quizás les ha pasado, antes de decir este ejemplo, a lo mejor les ha pasado, hermanos, que de repente alguien que no es creyente, que es tu amigo de la escuela, del trabajo, el vecino, la misma familia, está pasando por alguna circunstancia y se acerca contigo y te dice: oye, Gonzalo, fíjate que tengo un problema, hermano. Yo tengo un problema, es tu amigo, no sé. Y pues yo sé que tú eres cristiano porque me lo has comentado en varias ocasiones. ¿Tú qué opinas de esto? Me gustaría saber qué dices tú, porque quiero escuchar un buen consejo. Es decir, ya está poniendo tu palabra en una posición de importancia para ella. Y entonces, allí me quiero detener tantito y quiero comentarles, por ejemplo, en una ocasión, no sé por qué siempre me acuerdo de ese ejemplo. Yo recuerdo una ocasión, estaba en la oficina y una amiga de trabajo, una compañera, andaba muy triste, y recuerdo que ese día estaba llorando. Era una de nuestras secretarias, y de repente se acerca conmigo y me dice: oye, Germán, dice, ¿puedo platicar contigo? Le digo: sí. Dice: es que fíjate que tengo un problema muy serio, y ya pedí el consejo de los demás, pero yo quisiera mejor que tú me dieras un consejo. Yo creo que tú me puedes dar un mejor consejo que lo que he escuchado. ¿De qué se trata? Le digo. Me dice: mira, me acabo de dar cuenta que mi esposo me engaña, y la verdad es que creo que ya lleva mucho tiempo y me siento muy mal, no sé qué hacer. Los compañeros con los que estaba, dice, me dijeron que le haga lo mismo, para que sienta lo que yo estoy sintiendo, que le pague igual, que ande con alguien y hasta que se lo pase enfrente a él. Pero tú, ¿qué dices? Y lo primero que le dije es: ¿a ti qué te gustaría hacer? Yo te voy a decir lo que yo creo, pero primero dime tú, ¿a ti qué te gustaría hacer? Dice: no, a mí no me gustaría hacer eso. Le dije: no lo hagas, puedes hacer algo mejor. Y entonces empecé a decirle lo que a mí me parecía, lo que ella podía hacer. Usando la palabra de Dios, le dije lo que ella debiera de haber hecho y podía hacer con base en eso. Y al final me dice: gracias, yo sabía que tu consejo iba a ser mejor. El cristiano, por la palabra de Dios que conoce, tiene la capacidad de emitir un mejor juicio, de juzgar todas las cosas que el mundo, que una persona común, aun cuando es una persona sabia, experimentada, o como dije alguien por allí, vivida. ¿Por qué? Porque tú ya vas a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Tú vas a ver las cosas como esa persona las ve, como las ve cualquiera, pero tú las vas a ver como que eres un ser humano, y las vas a ver como las ve Dios. Y entonces vas a dar un consejo, el consejo que Dios le daría, y tu consejo es mejor. Pero ahora bien, dice la palabra de Dios: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero dice algo: él no es juzgado de nadie. ¿Cómo poder entender este verso? No es juzgado de nadie. No significa que nadie pueda emitir un juicio acerca de ti, o
que alguien un día pueda juzgarte por algo que tú haces. No, no, no. Lo que significa esta frase es que no puede ser entendido. No puede ser entendido y por lo tanto juzgado por una persona carnal. Su vida espiritual no puede ser juzgada por nadie que es carnal. ¿Por qué? Porque no comprende las cosas. A ver, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Tal vez tú eres, no tal vez, ustedes y yo somos cristianos y tal vez tenemos un amigo, un conocido, que es o se cree muy sabio, ¿verdad? Y nos dice, no, ¿sabes qué? Es que tú estás mal. No, mira, es que la palabra de Dios dice esto, yo creo en Dios por esto. No, no, tú estás mal, eso es una tontería, es una mentira, no sé cómo te dejaste convencer, pero mira, a mí no, tú estás mal y todo lo que tenga que ver con Dios es una mentira, es una tontería, punto. Una persona que pretende juzgarnos por nuestra fe, implícitamente está juzgando a Dios como alguien inferior a Él mismo. Es decir, se está colocando a sí mismo por encima de Dios y está colocando lo que Dios es, lo que Dios enseña o la sabiduría de Él por abajo de Él mismo. Pero la realidad es que nadie puede juzgarnos porque nosotros tenemos la capacidad y la sabiduría de Dios para emitir un mucho mejor juicio que esa persona. Y por eso es que no debiéramos permitir que cuando alguna persona nos critica, nos golpee en el alma o nos desanime y nos haga pensar, es que son tantos mis amigos, son tantos compañeros, son tantos maestros los que me dicen que estoy mal, que ya hasta me la estoy creyendo. ¿Y qué tal si de veras estoy mal? No, porque nadie de ellos está por encima de Dios. Ninguno. Y entonces dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién de esos que te está juzgando puede decir que conoce al Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? ¿Hay alguien que le pueda enseñar algo mucho más grande, mucho mejor, como para decir, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás aprendiendo es una tontería, mira, ven, yo te voy a enseñar la verdad. Es decir, tú tienes esa capacidad. Fíjate, cuando alguien nos juzga a nosotros como tontos, juzga al Señor como tonto. Punto. Por duro que parezca, eso es. ¿Quién le instruirá? Y entonces Pablo se regresa un paso atrás y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oye, nadie puede instruir a Cristo. Nadie está por encima de Cristo, nadie está por la sabiduría de Dios. ¿Y qué crees? Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ah, caray. ¿Qué significa eso? ¿Que somos Cristo? No. Que nosotros como Cristo, en virtud de que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de emitir juicios, de comportarnos como Él. Y por lo tanto de vivir como Él. De impactar como Él, de impresionar como Él. ¿Sí me estoy explicando? Por eso. Es decir, nunca debiéramos de sentirnos menos, ni de compararnos, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Podríamos ampliar un poquito más eso, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ajá. Fíjate, el hecho de que nosotros tengamos la mente de Cristo, hermanos, nos da la capacidad de discernir muchas cosas con mayor profundidad, de comprender el dolor de una persona, de entender las circunstancias por las que está viviendo, de dar un consejo que es capaz de transformar la vida de quien lo está recibiendo, porque estamos hablando la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo, somos capaces de emitir palabras de Dios porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, y en ese sentido pensar como Él. El Señor Jesús en su mente solo tenía un propósito: hacer la voluntad del Padre. Muchas veces en una ocasión, Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Tú ves a una persona que está trabajada, está cargada, te acercas con ella y dices, oye, ¿puedo platicar contigo? Me gustaría. Es más, el domingo, hermanos, al terminar el servicio, una persona de nuestra iglesia se acercó y me dijo, pastor, ¿qué cree? Dice, fíjese que tengo una vecina que la veo muy deprimida, que está pasando por muchos problemas. Dice, me gustaría acercarme a ella y regalarle un folleto. Dice, pero como que no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Dice, yo siento que si yo le comparto esto le va a ayudar. Le digo, sí, tienes razón. Eso le va a ayudar. Exacto. Percibe la necesidad de las personas. Entiende la sensibilidad, lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y entonces, de dar las palabras de Dios, de lo que Dios quiere para él. Y entonces, en ese momento, si ustedes me lo permiten, no sé si sea el pensamiento de Pablo, claro, si ustedes me lo permiten, Pablo viene a colocarse o a colocar a los creyentes en una posición superior al hombre común. Sus palabras son respaldadas por el poder del Espíritu. No tiene maestros humanos, tiene un maestro divino, el Espíritu Santo. Es capaz de emitir un juicio mucho mejor que cualquiera, porque lo hace desde el punto de vista de Dios. Y quizás, ¿por qué no decir humano? Y porque tiene la mente de Cristo. ¿Por qué entonces los corintios estaban dejándose llevar por la simple sabiduría humana, siguiendo a los hombres y formando partidos, cuando ellos tenían algo mejor? O impresionándose todavía por los oradores que en público iban al Areópago y diciendo, wow, eso sí es sabiduría. No, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Logro responder a tu pregunta, hermano? ¿Y cuánto la palabra mente? ¿Qué implica esa palabra, mente de Cristo, esa frase? Es la forma de pensar, la forma de actuar. Así es, la forma de actuar. No tanto la mente. Yo decía, no es que somos Cristo o que sé todo lo que Cristo es, no, sino la forma de pensar, agradar al Padre, hacer la voluntad de Dios, la forma de actuar como Cristo, depender completamente, exactamente, como depende completamente de Él, exactamente. Ese conocimiento que Él tiene del Padre es el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque dice Pablo que Dios predestinó para nosotros una sabiduría que estaba oculta y que ahora no ser revelada, ya no es misterio. Era misterio, ya no lo es, porque ya fue revelada. ¿A través de quién? Del único que la podía revelar, el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario o pregunta? No esa manera de compararnos con Cristo, sino una manera de estar en la misma conexión, de sentir todo lo demás. Así Una es. manera de, como el mundo lo hace así. Ajá. Estamos del otro lado del equipo, ¿no? Ajá. Entonces me hago más sensible. Ajá. Y lo veo como debería. Así es. Hay una frase que de repente se hace común. Por allí, cuando vas a hacer algo, alguien te pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿No? Oye, es que mira, voy a hacer esto, tengo que tomar esa decisión, aquello, y alguien te pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo quería Jesús? Sí, es la situación que tú estás viviendo, el Señor qué haría. Ah, caray, pues no sé qué haría. ¿Cómo que no sabes qué haría? ¿No conoces la palabra? Harías lo que está dentro de la voluntad del Padre. Bueno, sí, es cierto. Si tenemos la mente de Cristo, haríamos siempre lo que está dentro de la voluntad del Padre. Actuaríamos en la misma forma en la que actúa Él. Por eso es que Pablo les había dicho, sean de una misma mente. No que todos estuvieran en mí, sino que pensáramos y actuáramos Todos como uno solo, puesto que todos tenemos la mente de Cristo. Ahí está un apoyo en ese sentido en cuanto a la cuestión de mente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Nada más te quiero comentar que es verdad, ¿no? Que para las personas, dice el hombre natural, a veces no pueden entender las actitudes o las decisiones que nosotros tomamos y nos toman así como que, pues ¿cómo es posible, no? Que estés haciendo esto o que hayas tomado esta decisión. Un ejemplo es una situación que sucedió con su papá de Asher. Y bueno, la conociste con una situación un poco desagradable, sí. Y sin embargo, afortunadamente nosotros supimos que estuvo mal, él mismo reconoció que fue una situación que no fue correcta, y que decía toda la familia, no, hijo, estuviste bien, estuvo bien lo que hiciste, y entonces decía, no estuvo bien, incluso él dijo, no estuvo bien, cuando reconoció que no había actuado de la manera correcta. Pero, y sin embargo, toda la familia le dice, estuvo bien lo que hiciste. Así es. Y vas en contra, ¿no? De lo que la demás gente dice, no, pues es que es normal, que es natural que tú actúes de esta manera, estuvo bien. Y de repente nosotros decimos, no estuvo bien. Entonces nosotros ya no encajamos ahí, ya como dice, ya estamos haciendo cosas que ellos no comprenden y entonces dicen, pero ¿por qué actúas así? Si el mundo o las personas comunes dicen estuvo bien, así es, pero nosotros sabemos que no. Claro, preguntaba hace rato Gonzalo algo interesante. ¿Qué significa la palabra mente o qué es la palabra mente? Es la palabra griega nous, que simple y sencillamente significa pensar. Es decir, pensamos como Cristo. Lo que les decía yo hace rato, ¿no? Pensamos como Él. ¿Cómo piensas ahora? Como cristiano. Porque pienso como Cristo, porque tengo la mente de Cristo. Entonces, tienes razón, claro. Es en ese sentido que nadie puede juzgarnos, decía yo hace rato, porque no tienen la capacidad de ver las cosas como Dios debe. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? ¿Ninguno? Ok.